Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Para mí es un verdadero placer estar en esta segunda presentación de sistema osteomuscular, conocido también como sistema musculoesquelético o sistema locomotor. Muy bien, gracias a los músculos podemos movernos. Pero los músculos no podrían trabajar solos si es que no tienen la orden que viene desde el sistema nervioso central. Y tampoco el músculo podría generar una capacidad de tracción si no tiene dónde anclarse para poder mover. Y tampoco podría darse eso si no tuviésemos una articulación alrededor de estructuras óseas o estructuras óseas rodeando una articulación que nos permitan este movimiento. Entonces, ya sea para correr, que es una actividad cardiovascular aeróbica importante donde se ponen en juego varios grupos musculares alrededor de diferentes articulaciones, o para hacer trabajos con pesas, por ejemplo, como esta señorita simpaticona ella, que está realizando una sentadilla con un peso importante. Noten que es necesario el involucramiento de diferentes grupos musculares. Desde ya les digo, cuando usted realiza un movimiento, no es solo un único músculo el que se pone en juego, hay una interacción de diferentes grupos musculares que permiten lograr el movimiento requerido. Desde un punto de vista macro, yendo desde afuera hacia adentro, desde el punto de vista macroscópico, ¿sí? Yendo desde afuera hacia adentro, que sería lo más microscópico, noten que el músculo, que es este dibujo de color rojito, ¿sí? Es obviamente identificable, que estamos haciendo un zoom de este músculo que está en nuestro brazo con anclaje en la escápula y anclaje en el radio. Este es el músculo llamado bíceps braquial. Si hago un zoom de este bíceps en su parte distal, veremos que se ancla, se inserta, sería en este caso específico la denominación. No quiero confundirlos todavía con inserción y origen, porque hay que tener cuidado con esas denominaciones que son muy importantes y que la estudiarán en su momento, pero vamos a llamarle anclaje de inserción. Este músculo se ancla a través de un tendón que ingresa, que se ancla, que se fija al hueso, en este caso al radio. Una vez anclado, tiene una transición músculo-tendinosa y luego puedo ver toda la parte, entre comillas, carnosa, lo que sería el cuerpo del músculo. Este cuerpo muscular en su interior está conformado por una serie de estructuras empaquetadas conocidas como fascículos musculares. En esta imagen, por ejemplo, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fascículos musculares. Es una imagen, ojo, ya, porque pueden ser más. Esto sería un fascículo muscular. Y este fascículo muscular en su interior está teniendo un conjunto importante de fibras musculares. Entonces, nosotros podemos ver la parte carnosa macroscópicamente, podemos ver los fascículos en forma macro, pero ya las fibras musculares no las puedo ver, porque las fibras musculares son las células del músculo, ¿sí? Son las células que van a dar que van a permitir finalmente llevar a cabo la contracción de este importante tejido. Entonces, hasta ahí nosotros podemos ver que existen ya una estructura, una arquitectura que conforma a el músculo. La parte que está rodeando a este conjunto de fascículos, la parte más externa que los engloba, se llama epimicio. Ahora, si nosotros vemos lo que está alrededor de cada fascículo muscular, esto se va a llamar perimicio, ¿sí? Y lo que está rodeando a cada fibra muscular, ¿sí? O entre fibras musculares, se llama endomicio. Epimicio, perimicio, endomicio. Ahora vamos un poquito más allá. Esto es el cuerpo del músculo rodeado por el epimicio. Luego tengo los fascículos musculares rodeados por el perimicio. Y lo que está entre las fibras musculares, ¿sí? Se llamará endomicio. ¿Correcto? Entonces,
noten ustedes que si estos son los fascículos, ¿correcto? Si estos son los fascículos rodeados por perimicio y lo que está dentro, ¿sí? Lo que está alrededor de esta fibra muscular, van a ser, teníamos acá, estos son los fascículos, y dentro de los fascículos tenemos las fibras musculares. Esto es una fibra muscular. Y la fibra muscular está rodeada por una capa denominada sarcolema, que vendría a ser la membrana celular de la fibra muscular. ¿Ya? Entonces, no se confundan. Al músculo lo rodea una capa enorme llamada epimicio. ¿Sí? Ahora, todo esto que está rodeando al fascículo muscular, que es un conjunto de fibras musculares, se llama perimicio. Ahora, saco yo a esta fibra muscular que está acá. Esta fibra muscular está rodeada por otra capa que se llama endomicio, ¿sí? Y este endomicio, ¿sí?, está rodeando a esta fibra muscular. Y esta fibra muscular está conformada por miofibrillas. Y las miofibrillas están conformadas por miofilamentos. Entonces ya entramos a la arquitectura más interna o microscópica del músculo, yendo desde la parte carnosa, completa, macro, fascículos, fibras musculares, miofibrillas y miofilamentos. ¿Ya? Entonces, nuevamente insisto, porque a veces se me confunden con esto. ¿Ya? El músculo está conformado por fascículos. Miren, este puntero láser está señalando un fascículo que está rodeado por su perimicio. A todos los fascículos en su conjunto lo rodea el epimicio. Pero a cada fascículo por dentro lo rodea el perimicio. Ahora, si esto es un fascículo rodeado por el perimicio, lo que están adentro son las fibras musculares. A cada fibra muscular le está rodeando un endomicio, pero cada fibra muscular por dentro está conformada por miofibrillas, y cada miofibrilla está conformada por miofilamentos, siendo los dos más importantes, que son proteínas, actina y miosina. Actina, filamento delgado; miosina, filamento grueso. Estas dos son las fibras, los filamentos contráctiles, los que van a permitir la contracción del músculo finalmente. Ya veremos más adelante a qué se refiere con sarcómera. Muy bien, entonces tengo el hueso, el tendón que permite su anclaje, el músculo formado por un montón de fascículos. Cada fascículo está conformado por fibras musculares, y las fibras musculares por miofibrillas, y los miofibrillas por miofilamentos, que ustedes pueden ver acá. Tengo al filamento grueso miosina y al filamento delgado actina. Lo que está de color azul vendrían a ser los filamentos de actina, y lo que están de fucsia los filamentos gruesos o miosina. Pero noten ustedes que estos filamentos no están al azar, o sea, no están colocados al azar de una manera aleatoria, sino que tienen sus anclajes en proteínas que forman parte del tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo está por todos lados. Entonces, estas bandas delgadas, filamentos delgados de actina están anclados a una proteína llamada a una proteína que conforma una línea denominada Z. Esta proteína va a permitir el anclaje de la actina a esta línea. Y acá tengo otra línea. Entonces, de una línea Z a otra línea Z, donde yo puedo encontrar filamentos de actina y filamentos de miosina, se le conoce como sarcómera. La unidad básica contráctil de la fibra muscular. La fibra muscular es sinónimo de célula muscular. Esa unidad contráctil se llama sarcómera. Gracias a esta sarcómera es que se puede dar la contracción muscular desde un punto de vista de arquitectura. ¿Ya? Pero una de las cosas que llama la atención es que cuando uno mira microscópicamente al músculo, va a notar como una serie de estriaciones, como un montón de rayitas,
unas rayas oscuras, unas partes claras. Eso hace que ese músculo reciba la denominación de músculo estriado, porque es como, no sé si ustedes han visto cuando una mujer queda embarazada, muchas veces se le forman estrías en su vientre, ¿sí? En la parte superficial, en la piel, se va a poder observar unas especies de grietas que justo dan esa denominación de unas partes más oscuritas, unas partes más blancas. Entonces esas estriaciones es algo parecido como lo que se ve, pero más ordenado, por cierto, y más bonito también, en esta estructura que nosotros podemos ver al microscopio. Se notan como estriaciones, por eso se le dice al músculo esquelético músculo estriado. Y esas estriaciones se dan precisamente porque hay una serie de combinaciones que se van a poder ver entre las líneas Z que conforman la sarcómera. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que lo que está relacionado con la parte de la actina y la miosina formarían una estructura que, si yo lo veo acá en donde está el puntero láser, estaría yendo de una línea Z a una línea Z. Eso de ahí es una sarcómera. Toda la parte que está desde la parte oscura de miosina, o sea, desde aquí hasta acá, sería la banda A. Esta parte que está más clara sería la banda I. Lo que está claro en el centro de la sarcómera sería la banda H, y la línea central sería la banda M. Creo que aquí lo podemos ver de una forma mucho más precisa, ¿sí? La línea Z, correcto, la línea Z, que son proteínas, ¿ya? Ahí se va el filamento delgado de actina, que tiene un complejo también relacionado con troponina y tropomiosina, va a estar conectado a la línea Z, ¿sí? La miosina va a estar también sujetada por otros filamentos conocidos como titina, que sirven como una guía para las moléculas o los filamentos de miosina. Entonces, si nosotros lo vemos de una manera mucho más estructural, veríamos que entre línea Z y línea Z, esa es una sarcómera. Lo que estaría yendo desde esta parte de la miosina hasta esta otra parte de la miosina se llama banda A, que lo estoy viendo de aquí hasta acá. Todo esto sería la banda A, ¿sí? Todo esto. En la parte central, en más pálida, que se vería que sería toda esta, sería la banda H, y la línea central sería la banda M. El espacio que queda en blanco entre la línea Z y el borde de la miosina sería la banda I. Entonces, esas son las áreas que nosotros podemos ver en una sarcómera, desde una línea Z hasta una línea Z. Cuando se ve al microscopio se ve como ustedes pueden ver en pantalla. Noten que parecen estriaciones, ¿no? Entonces, estas bandas periféricas, estas son las líneas Z. Línea Z, línea Z. Entonces, de línea Z a línea Z es una sarcómera, ¿cierto? Muy bien. El espacio oscuro de este borde de la miosina hasta el borde de la miosina, ¿sí?, es la banda A. La parte más clara es la banda H, y la parte más oscurita central sería la línea M, o banda M, como le llaman en otros textos. Esta parte más clara, en que tiene en el centro una línea Z, sería la banda I. Por eso que parecen estrías, ¿no? Entonces, como parecen estrías, por eso le llaman músculo estriado. Ok, ya entendiendo un aspecto macro y micro estructural de la fibra muscular, ¿cómo es posible que esa fibra muscular permite el movimiento? O sea, ¿cómo entender que esta persona que está con los brazos a la parte lateral de su cuerpo puede elevarlos en un movimiento de flexión realizado a nivel del hombro? ¿Sí? ¿Cómo es que logró esto? Uno, por eso siempre le digo, cuando doy estas presentaciones, le digo, cuando usted vea que una persona hace un movimiento, no vea el movimiento. Lo que usted tiene que hacer para entender este proceso fisiológico es pensar y visualizar en su mente
cómo se están dando los procesos moleculares en su cuerpo para lograr ese movimiento. Cómo la orden viaja desde su corteza motora hasta sus músculos involucrados en hacer este movimiento. Veamos. El complejo del filamento delgado está conformado por la actina, ¿sí? Y por la actina y otras dos proteínas, complejos proteicos que están conformando esa estructura delgada. Las bolitas de color azul conforman la molécula o la proteína filamentosa llamada actina. Pero la actina no está sola, está rodeada, digamos, por una estructura proteica llamada tropomiosina, que es esta línea de color amarillo. La tropomiosina es como que si le estuviese dando vueltas a la actina. Y sobre la tropomiosina, cerca, en conexión con ella, están estos otros complejos proteicos conocidos como troponina. Resulta que en un estado de reposo, la actina tiene estos huequitos que ustedes ven acá, ¿sí? Se llama sitio de unión para la miosina. Sucede que cuando estamos en reposo, estos sitios de unión para la miosina están lejos o están cubiertos por la tropomiosina. Entonces, para que haya contracción, la miosina tiene unas cabezas que pareciera que fueran palancas, ¿sí? Como una especie de remos. Estas cabezas de miosina deben de entrar en contacto con estos sitios de unión para que puedan generar el movimiento. Si no, no se puede hacer. Entonces, en reposo hay como que un divorcio entre el complejo de la actina y la miosina. ¿Por qué razón? Porque los sitios de unión en la actina para que la miosina ingrese están lejos o están cubiertos por la tropomiosina que está sobre la actina. Punto 1. Punto 2. Cuando yo ya entiendo que en reposo no tienen ese enlace, no tienen esa conexión miosina con actina, por eso no va a haber contracción. Para que haya contracción es precisamente que esta cabeza de miosina ha entrado en contacto con el sitio de unión en la actina para que pueda generarse el movimiento. Entonces se forma un puente cruzado. Estos puentes cruzados son la denominación que nos hace entender que la cabeza de la miosina se unió con el sitio de la actina. Entonces forma un puente cruzado. Y esto va a contraerse, o sea, va a generar un movimiento. Entonces miren que esta de acá va a jalar para aquí. ¿Ve? Y se mueve. Pero no es un único puente el que se mueve. Son miles de puentes cruzados que se van a formar. Entonces se mueve este se une y se mueve y multipliquen eso por miles de veces. Entonces esto va a permitir que haya un deslizamiento de la actina sobre la miosina. Por lo tanto, cuando estas cabecitas entran en contacto con su sitio de unión en la actina, lo que van a hacer es mover la actina para acá y mover la actina para acá. Entonces la línea Z se va a acercar. Entonces quiere decir que si la sarcómera se está acortando porque las líneas Z están moviéndose hacia el centro, eso permitirá entender por qué razón el músculo al acortarse permite el movimiento. Este es un tipo de contracción conocido como contracción concéntrica, porque la sarcómera desde sus líneas Z se está yendo o moviendo hacia el centro, producto del deslizamiento de la actina sobre la miosina. Noten ustedes que lo que se mueve es la actina, no la miosina, o sea, la que se desliza, porque si yo trazo una línea en este borde, miren el puntero láser, la miosina, los bordes de la miosina siguen estando en el mismo lado, siguen estando en el mismo nivel. Los que se han acercado son las líneas Z, y a las líneas Z están ancladas las actinas. Entonces eso es la teoría del filamento deslizante. La actina se desliza sobre la miosina. Pero ¿cómo es posible eso? Pues hay que entender un poco más profundo esto. Ya lo vi
Ya lo presenté en forma macro. Gracias a la arquitectura ultra especial de la fibra muscular, note usted que la fibra muscular tiene un sarcolema, que es este de acá. ¿Sí? El sarcolema viene a ser la membrana celular de la fibra muscular. Esta membrana celular tiene unas invaginaciones conocidos como túbulos T. Entonces está por aquí y como que se va hacia adentro, se hace como una cavidad, una invaginación que va hacia lo profundo de las fibras musculares. Entonces, cuando viene una orden eléctrica, un impulso nervioso desde el sistema nervioso central, desde nuestra corteza motora, ese impulso eléctrico va a venir por acá. Y como acá hay una invaginación, se mete por aquí el impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico va a diseminarse hacia las partes laterales. Note usted que al costado de este túbulo T hay esta parte celeste que es una cisterna de retículo sarcoplasmático. Tengo una cisterna a este lado y tengo esta cisterna al otro lado. Entonces, cuando viene el impulso eléctrico que pasa por el túbulo T, se excita a estas terminales o cisternas del retículo sarcoplasmático para que liberen calcio. Y ahí es donde comienza el asunto. Noten qué cosa tan interesante que relacionado con estos retículos se encuentran las mitocondrias. Miren, mitocondria, 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 acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Hay una gran cantidad de mitocondrias que van a proveer del ATP necesario que se requiere para la contracción muscular. Entonces, desde mi corteza motora, desde nuestro cerebro, desde el área prerolándica, donde se encuentra el área, el área motora, se va a dar un impulso nervioso que va a viajar por este axón. Miren, siguen al puntero láser, llega a nivel del bulbo raquídeo, cruza al otro lado a nivel de las pirámides vulvares y baja por la parte contralateral para hacer sinapsis en el asta anterior de la médula espinal, donde existe una neurona conocida como neurona motora inferior, que es una neurona motora alfa, la cual va a recibir la orden que vino desde la corteza motora, de esta neurona motora superior, y esta neurona motora inferior sale del asta anterior de la médula espinal, llevando la orden hacia el músculo para la contracción. Entonces, ese impulso nervioso viaja por aquí en forma saltatoria, ya lo verán cuando lleven nervioso, y noten que esta neurona tiene ramificaciones que van a ir a varios fibras musculares. Cada uno de estos redonditos son fibras musculares y adentro están las miofibrillas que a su vez tienen los miofilamentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de función motora, tenemos que hablar de unidad motora. Una neurona motora inferior, en este caso una motoneurona alfa, va a inervar a un grupo de fibras musculares que tienen características similares. Si son fibras musculares para generar poca fuerza, pues solamente inervará a fibras musculares para generar poca fuerza. No pueden haber motoneuronas que inerven al mismo tiempo fibras musculares que generan poca fuerza con fibras musculares que generan alta fuerza. ¿Ya? Aunque eso son materia de estudios posteriores cuando llevemos locomotor, solamente quiero hacerles hincapié que si esta motoneurona es una motoneurona especializada en transmitir impulsos para generar poca cantidad de fuerza, pues estimulará a fibras musculares que generan poca cantidad de fuerza. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces va a inervar a un grupo de fibras musculares. Entonces este es mi axón terminal, esto viene la orden y voy a hacer un zoom de esta terminal del axón. Esto es el axón. Acá tengo una terminal y lo hago un zoom, acá está la parte final de esa fibra muscular, de esa fibra nerviosa. En esa parte terminal tengo unas vesículas que contienen un neurotransmisor conocido como acetilcolina, que cuando el impulso nervioso viene por aquí, va a llegar acá y estimula a que se libere la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Luego, en este espacio sináptico está la acetilcolina, que va a migrar hacia la membrana de la célula muscular, ¿sí? En una adaptación especial que se conoce como placa motora final. Noten ustedes que acá estaba recto y miren como que hay una pequeña cavidad. Esto se llama placa motora final. En esa placa motora final hay receptores para la acetilcolina.
Esta unión entre el axón terminal y la fibra muscular se le llama unión neuromuscular, y la adaptación específica de la membrana celular de la fibra muscular, que parece un huequito, se llama placa motora final. Entonces se libera el neurotransmisor acetilcolina, se libera el espacio sináptico, y esa acetilcolina se une con su receptor, que es un receptor nicotínico. Y cuando sucede eso, el impulso que venía por el axón se disemina por toda la membrana celular. Ya vamos a ver un ratito, pasa por el túbulo T estimula a la cisterna del retículo sarcoplasmático para que se libere calcio, y el calcio viene y genera o estimula todo el proceso de contracción muscular. En esta imagen un poquito más detallada, viene por acá el impulso nervioso, llega al axón terminal, tengo acá la placa motora final, donde se encuentran los receptores de acetilcolina. La acetilcolina que estaba almacenada en el axón terminal se libera y se une con el receptor, y esto el receptor de nicotínico de acetilcolina es un receptor que al mismo tiempo es un canal iónico. Al abrirse, cuando se une a la acetilcolina, permite el ingreso de sodio. Eso despolariza de la membrana, es decir, excita la membrana, que va a comunicar el impulso nervioso que venía por aquí, va a permitir que se disemine por acá. Entonces sigan al puntero láser, siga, y entra por el túbulo T. Como el túbulo T está pegado cerca a el retículo sarcoplasmático, ese impulso nervioso excita también a este retículo sarcoplasmático para que libere calcio, y el calcio nuevamente, insisto, proveerá todo lo necesario para el proceso de contracción. Entonces, entendiendo eso, una vez que nosotros hemos entendido que necesitamos el impulso nervioso para que se libere el calcio, y el calcio que sale del retículo sarcoplasmático es el que va a empezar a dar la serie de órdenes. ¿Cómo sigue esto? A ver, en un estado de reposo, noten ustedes que tengo acá la línea Z al cual está anclado la actina, y la actina tiene sus moléculas que son doble cadena, tiene esta parte de color medio verdecito que es la tropomiosina, y tiene la troponina que está sobre la tropomiosina. Eso ya lo sabemos. Muy bien, la miosina tiene una cabeza que está buscando acoplarse, generar un puente cruzado con el sitio de unión de la actina, pero como hemos dicho, cuando está en reposo, esa unión no se da adecuadamente, por lo tanto no puede generarse el proceso de deslizamiento. Y eso se logra porque en el estado de reposo, en la cabeza de miosina, tenemos nosotros una enzima que se llama miosina ATPasa. En ese momento de reposo, entre comillas, en la cabeza de miosina está pegado a la cabeza de miosina una molécula de ADP con su respectivo fósforo. Es como si fuera un ATP, entre comillas, pero que se ha desdoblado. ¿Y por qué está desdoblado? Porque cuando el ATP se unió, como lo vamos a ver en un ratito, cuando se unió a la miosina ATPasa lo lisa y degrada en ADP y fósforo, pero todavía el fósforo no se ha liberado. Entonces, en reposo está así, está quietito, pero la miosina tiene adherida el ADP con el fósforo. ¿Ya? ¿Qué pasa si libera el fósforo? Esa liberación genera energía. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces llegó el estímulo, se liberó calcio, ¿cierto? Salió el calcio del retículo sarcoplasmático, el calcio migra y va a unirse a la troponina. Cuando el calcio se une a la troponina, miren ustedes, los puntitos de color morado estaban cubiertos por la tropomiosina, ¿no? Habíamos dicho que en reposo esos sitios de unión no se pueden ver porque están tapados por la tropomiosina. Entonces, cuando el calcio se une, el calcio que se liberó del retículo sarcoplasmático se une con la troponina, se mueve la tropomiosina. Y noten ahora sí que ya puedo ver una gran cantidad de puntitos morados que son los sitios de unión de la miosina en la actina. Allá, ese cambio configuracional genera una atracción molecular y la miosina, la cabeza, se une a la actina en su respectivo sitio de unión. Eso se logró solamente por la unión del calcio a la troponina. Si no hubiese salido calcio, señores, no se mueve esto y no se puede dar el movimiento. ¿Ya? Paso 2. Paso 3.
Como ya la cabeza se unió al sitio de unión en la actina, esa sola unión genera que el fósforo que estaba unido al ADP se suelte. Y como se suelta, esa liberación produce energía. Y al producir energía, noten que acá mis cabecitas estaban paradas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y ahora, como ya se unió, se genera un cambio configuracional y se lisa, se libera el fósforo, ahora tengo las cabecitas más echadas. Allá, quiere decir que esta actina se va a venir hacia la derecha. Estábamos acá, miren que ahora se acerca más. Se vino hacia la derecha porque estos dos puentes cruzados que se formaron traccionan hacia la derecha. ¿Por qué traccionaron? Porque cuando se liberó el fósforo, se liberó energía que produjo este movimiento. Punto 3. Punto 4. Mientras siga existiendo calcio, se dará este movimiento tantas veces como sean posible para que la línea Z se acerque y la adenina Z se acerque, y de esa manera la sarcómera se acorta y se da la contracción. Pero justo en ese momento que ya está terminando la contracción, para que esto vuelva a un lugar que me permita ubicarse por este lado y traccionar para el lado derecho, tiene que liberarse el ADP. Entonces se libera el ADP y en ese momento se forma o se libera, viene un ATP que salió desde la mitocondria y se va a unir hacia la cabeza de miosina. Cuando se une a la cabeza de la miosina, nuevamente se libera del sitio de unión. ¿Ve? Como está acá, echadito, y luego está acá ya listo para iniciar otro proceso de contracción. Entonces, recapitulando, estoy en estado de reposo, los sitios de unión están bloqueados, la cabeza de miosina tiene ADP y P. Viene el calcio, se une la troponina, se mueve la tropomiosina, se liberan los sitios de unión y la cabeza se une con su sitio de acción, de unión. Una vez hecho eso, se libera el fósforo, se libera energía y yo puedo mover. Entonces se desliza la actina gracias a la atracción que generan las cabezas. Pero para que estas cabezas vuelvan a un lugar donde puedan generar tracción, tiene que soltarse el ADP. Se suelta el ADP y el ATP se une nuevamente con la cabeza miosina. La cabeza miosina que tiene una ATPasa la romperá y de esa manera estará listo para iniciar un nuevo proceso de contracción. Si y solamente si persista calcio unido a la troponina para poder generar el proceso de contracción. Cuando el calcio regresa al retículo sarcoplasmático, ya no hay quien module a la tropomiosina. Entonces la troponina queda libre. Como la troponina está libre, la tropomiosina cambia su configuración, vuelve a bloquear los sitios de unión a la actina y nuevamente se separan y de esa manera entra en reposo hasta un nuevo ciclo de contracción. Ese es el proceso de contracción, el concepto de los puentes cruzados o el concepto del filamento deslizante que permite lograr el movimiento. Muy bien, dicho esto, hemos visto la parte macro, la parte microscópica y la parte fisiológica básica de cómo entender el proceso de contracción a una escala fisiológica, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, entendiendo esto, que el calcio es medular y que esto es un proceso voluntario en todo momento, porque su bíceps no se contrae solo o usted se peina sin pensar. No, entonces hay todos esos movimientos que son voluntarios, se inician en la corteza, llegan al músculo impulso nervioso, libera calcio y gracias a eso se mueve todo lo que hemos visto. Si desea profundizar más, tiene esta bibliografía que mostramos y será un placer enorme verlos en el ciclo donde se abordará todo el sistema musculoesquelético en bastante detalle, porque es uno de los sistemas que puede generar una serie de patologías, quizás en la parte de medicina física, rehabilitación. Muchas veces a la consulta llegan personas con dolor de hombro, dolor de muslo, dolor de cadera, dolor lumbar. Entonces hay que investigar apropiadamente a través del conocimiento del sistema musculoesquelético. Les deseo todo lo mejor y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.